Vamos a ver la parábola, hermanos, de las 10 vírgenes. Y lo que son las parábolas, hermanos, lo que significan las parábolas son relatos terrenales, pero son aplicados a nuestra vida espiritual, ¿sí? Y hay muchas parábolas de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, y el propósito de esas parábolas que nos deja el Señor aquí en su palabra es con el propósito de enseñarnos su doctrina, su vida, ¿sí? Su pronto regreso y también lo que Él espera de nosotros. Ese es el propósito de las parábolas que están escritas. Y yo sé, al menos a mí, no sé ustedes, ¿verdad? Pero hay parábolas que me cuesta un poquito entenderlas, ¿no? Eh, y yo creo que la mayoría de las parábolas, creo yo que las podemos entender, ¿verdad? Pero hay una que otra como que se nos hace un poquito más difícil de entender. Pero pues no se preocupen porque también sus discípulos, ¿verdad? También batallaban también un poco. Había parábolas que no entendían ellos. Pero el Señor, con su misericordia infinita, pues llamaba, ¿verdad? Aparte a sus discípulos para explicarles las parábolas. Vamos a ver ahí en Marcos, por favor, vayamos a Marcos 4, para que veamos. Así que, sobre todo, hermanos, quiero decirles que si nosotros somos nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, pues nos va a ser fácil, entre comillas, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios, la palabra revelada, nos va a ser revelada por el Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que quiere leer la Biblia y no entiende nada. Y es porque realmente no tiene la luz del Espíritu Santo habitando en ellos, ¿sí? Y eso es muy, muy triste. Vemos aquí en Marcos, hermanos, Marcos 4. Voy a leer versículo 1 y dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar, dice, junto al mar. ¿Y qué dice, hermanos, ahí? Síganle. Mucha gente, ¿sí? Y se reunió, dice, alrededor de él, mucha gente, ¿sí? Subrayen ahí su Biblia y ponen, se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto dice que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces podemos ver a nuestro Señor Jesucristo sentado en la barca, ¿verdad? A la orilla del mar y toda la gente ahí. Bastante gente. Aquí dice que mucha gente había, ¿verdad? Y si vemos ahí el versículo 10, ahí donde estamos, dice el versículo 10, dice, porque ahí el Señor les habló, ¿no? Les habló la parábola del sembrador, ¿sí? Sí tienen allí su Biblia como subtítulo, ¿verdad? Ahí fue cuando el Señor le estuvo hablando la palabra del sembrador, pero no vamos a ver esa parábola hoy. Nada más quiero que vayamos al versículo 10 donde dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, fíjense por favor, es muy importante ver estas cosas. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros. ¿A quiénes? A los que estaban cerca de él, hermanos. Hermanos, si tú quieres conocer la palabra de Dios, quieres conocer a Cristo, ¿qué tienes que hacer? Estar junto a Él. Estar junto a Él, buscándole en oración, escudriñando su palabra. ¿Sí? Son los que están junto a Él, así como sus discípulos. Y dice con los 12, y le preguntaron sobre la parábola, y en el 11 les dijo, y les dijo a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Era gente, hermanos, que solamente estaba para ver si le daban de comer, ¿no? Como aquellos 5,000. Muchos iban a ver que por morbo a lo mejor,
a ver a quién van a sanar el Señor o qué va a hacer ahora, ¿sí? O escuchar. Muchas veces, hermanos, escuchamos, pero no entendemos nada, ¿sí? Escuchamos. Hermanos, mucha gente, yo no digo que aquí, a lo mejor sí, ¿verdad? Yo no sé, pero mucha gente va a las congregaciones a sentarse, ¿sí? Solamente a sentarse, a escuchar y a cantar y a sentirse bien y ya, ¿sí? Pero nunca tiene una relación realmente con el Señor Jesucristo, nunca. Y son los que llegan, escuchan y se van, ¿sí? No les interesa realmente la palabra de Dios, ¿sí? Entonces así les decía yo, mucha gente, no quiero, o sea, por favor, no quiero que me lo tomen a mal, hermanos. No, no es crítica. Como dice la palabra del Señor, no, vamos a juzgar no para criticar, sino para beneficio de nosotros mismos, poder entender, hacer un juicio, ¿cómo se dice? Un juicio sano, un juicio entendible, ¿verdad? Porque no todo lo que nos digan a Jesús, Jesús, vamos a decir amén. Entonces, no es juicio, hermanos, pero hay muchos lugares, muchas congregaciones. A lo mejor ustedes han asistido a algunas, no sé. Pero hay muchas congregaciones donde la gente llega solamente, hermanos, a eso, ¿sí? A ver a sus amigos, a ver a sus parientes, no sé, ¿verdad? A escuchar palabras bonitas que les laven el cerebro, a sentirse levantados en su autoestima, a decirles que todos van a ser exitosos, que todo va a estar muy bonito, que todo va a estar muy bien, que vas a tener todo lo que tú anhelas, porque Dios es grande, Dios es poderoso y Dios te lo da. Sí, Dios es grande y es poderoso. Pero el Señor no nos ha dicho que nos va a dar para vivir aquí bien en la tierra, hermanos. ¿Sí? Nos da lo necesario. Imagínense que todo tuviéramos aquí, sanidad, dinero, éxito, todo lo tuviéramos. ¿Quién iba a tener ganas de ir al cielo? No, pues aquí estoy bien, ¿no? Todo lo tengo aquí, pues para qué. No, hermanos. No es la doctrina esa del Señor. Que no nos engañen, hermanos. Si ustedes escuchan, no sean engañados. ¿Sí? El Señor habla claramente que vamos a pasar por desiertos, por cosas difíciles, ¿sí? Pero que dice, no tengan temor, yo estoy con ustedes. Pero nunca nos dice que nunca vamos a sufrir, que nunca vamos a pasar por situaciones difíciles. Al contrario, esas situaciones que pasamos, esas situaciones que vivimos, ¿sí? Son para hacernos crecer, hacernos fuertes en Dios. Porque en esos momentos difíciles es cuando empezamos, hermanos, con más anhelo, con más deseo. Desgraciadamente así es. Cuando tenemos problemas es, Señor, ¿verdad? Corremos a Él. Porque sabemos que Él nos oye y Él nos escucha y Él nos da la fuerza. Pero cuando todo está bien, no nos acordamos de Él. Es la verdad, hermanos. ¿Sí? Entonces mucha gente es lo que les gusta escuchar, que todo va a estar bien y les gusta, están felices, ¿sí? Y cantan y lloran y qué bonita alabanza y humo y luces y hermanos, somos poquitos, pero el Señor nos ha dado la promesa que somos de Él, manada pequeña. Dice, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En las congregaciones pequeñas, donde se predica la verdad, la palabra, la santidad. Ahí, hermano, ahí es donde tú puedes permanecer, donde tú puedes crecer, no donde te hablen cosas bonitas para tu alma. ¿Sí? Por eso es tan importante que escudriñemos la palabra y sepamos cuando alguien habla la palabra de Dios, si realmente está hablando la palabra de Dios o está hablando para sus propios beneficios o sus ideas que tiene. Tengamos mucho cuidado de todo esto, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Las parábolas de Jesús traen tanto salvación para los justos, ¿verdad? Porque nos habla el Señor advirtiéndonos las cosas que pueden venir, ¿sí? Por eso les decía yo, el propósito de Dios es eso, enseñarnos su palabra, su doctrina, ¿sí? Y enseñarnos también lo que Él espera de nosotros. Pero también trae juicio. Las parábolas también nos
traen juicio. ¿Para quiénes? Para aquellos, como leímos, aquellos que no quieren escuchar, ¿no? Le dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas dice a los que están fuera, o sea, a los que no son creyentes, aunque estén en una congregación, hermanos, hay mucha gente que no es creyente, que está por estar, por cumplir, ¿sí? Para que me vean, ¿sí? Dice, esos, para que viendo vean, dice, y no perciban. Están viendo y están escuchando, pero no pasa nada en sus vidas. No hay nada en ellos, ¿sí? No hay nada. Vamos a Mateo, por favor, Mateo 24. En Mateo 24, si vemos ahí en el subtítulo que tiene antes del 3, en el versículo 3, yo creo que en sus Biblias tienen, ¿verdad? ¿Qué dice sus Biblias antes del versículo 3? Mateo 24. Señales antes del fin. Fíjense bien. Señales antes del fin. Y luego en el versículo 29, arribita del versículo 29, ¿qué dice el subtítulo? La venida del Hijo del Hombre. Vayan checando esto porque es muy importante. Cómo esta epístola de Mateo, ¿verdad? Este evangelio es un evangelio de Mateo, nos está diciendo aquí, nos está hablando ya las últimas hojas, por decirlo así, lo último del evangelio de Mateo, nos está hablando de las señales antes del fin y luego de la venida del Hijo de Dios, ¿sí? O sea, la venida de Jesucristo. Y luego en el versículo 42 al 44, estamos viendo que dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nos está haciendo una advertencia. Fíjense bien. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, ¿sí? Hasta el 44 dice, por tanto, dice, también vosotros estad preparados. Nos está advirtiendo el Señor, ¿sí? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿sí? Vendrá a la hora que no pensáis, ni nos imaginamos, hermanos. De repente, un abrir y cerrar de ojos y nos fuimos en fe, ¿verdad? Nos fuimos o se quedaron, ¿verdad? Nos da una advertencia, velad, velad. Y luego en el versículo del 45 al 51, de ahí mismo, ¿sí? Ahí empieza el Señor a hablar una parábola. Fíjense cómo van las cosas, ¿sí? Señales del fin, la venida del Hijo del Hombre. Aquí en el 42 que leímos, en el versículo 42, está diciendo, velad, pues porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor, nos está hablando. Y luego en el 45 habla acerca de una parábola, empieza a hablar una parábola del siervo fiel y prudente, ¿sí? Hablando de un siervo malo. En el 48 habla del siervo malo. O sea, hay siervos fieles, creyentes que aman la palabra de Dios, creyentes que están preparados para la venida del Señor, pero también habla de siervos infieles, de siervos que no les interesan las cosas de Dios, no les interesa porque dicen, no, ya tiene mucho que oigo, yo desde que me convertí, hermanos, ya hace 35 años, no recuerdo exactamente ahorita, pero desde entonces empecé a escuchar que Cristo venía. Y muchos, no, pues es que dicen que viene y que viene. Aquí nos está advirtiendo el Señor con esta parábola de ese siervo fiel y prudente y del siervo infiel, ¿sí? Que dice el 48, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, o sea, a comer y a beber con los borrachos, o sea, a vivir una vida no de un creyente, sino de un pagano. ¿Sí? Y muchas veces podemos decir, no, pues es que yo ya no tomo, ya no fumo, ya no robo. Sí, qué bueno, pero no es eso todo, hermanos. Es que el Señor quiere una relación íntima y verdadera con cada uno de sus hijos. ¿Sí?
Y luego, después de ahí viene lo de la parábola de las 10 vírgenes, que ese va a ser nuestro tema. Pero quiero que vean también ahí en el versículo del 14 al 30, del 25, el capítulo 25. Si vemos ahí del 14 al 30, está otra parábola, la parábola de los talentos. Y también ahí, hermanos, está hablando, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, que es tipo del Señor Jesucristo, ¿sí? Que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahí otra vez vuelve el Señor a hablar de otra parábola. Espero que en su casa lo lean. No voy a tomar tiempo para leer esto, sino es una introducción, hermanos, que les estoy diciendo. Ya los últimos capítulos, hasta el 28, estoy leyendo 24, 25, y el Evangelio termina el capítulo 28, pero el Señor nos está hablando, ¿sí? O sea, voy a ir por mi iglesia. Nos está advirtiendo, hermanos, nos lo está diciendo, que nos pongamos atención y veamos que estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Estas tres parábolas nos están hablando de los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Y Dios nos está alertando, hermanos. Dios nos está alertando. Escúchenme, por favor, lo que les digo, ¿sí? Vamos a nuestro tema ahora de la parábola de las 10 vírgenes, ahí en Mateo 25, del 1 al 13. Lo voy a leer. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después se volvieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, las bodas en el pueblo judío se celebraban por la noche, ¿sí? No se celebraban durante el día o mediodía, como muchos se acostumbran, ¿no? Acá en nuestros lugares, acá, ¿cómo se llama? Bueno, acá en América, en el pueblo, no sé si ahora, en el pueblo judío, en aquel entonces las bodas eran en la noche. Entonces el novio, hermanos, se acompañar de muchos de sus amigos, ¿verdad? De sus invitados, de sus conocidos, de sus familiares. El novio iba a la casa de la novia, ¿sí? Y en la casa de la novia, ahí se llevaba a cabo las ceremonias religiosas. ¿Sí? Ahí era todo lo que se hacía, ¿no? Para unirlos como matrimonio, ¿sí? Y ya después de ahí, eso era en la casa de la novia. Ya después de ahí ellos salían e iban a la casa del novio, ¿sí? Y ya se iban con los invitados también, ¿verdad? De la novia también, y los invitados del novio, y todos entonces se iban a la casa del novio al banquete, ¿sí? Y ahí era donde comían y todo, ¿no? El banquete de las bodas. Y vamos a ver también, hermanos, que había gente esperando también a que el novio con la novia regresara, ¿verdad? Para el banquete. Vamos a ver ahí en Lucas 12, por favor, de 35 al 40. ¿Lo tienen, hermanos? Lucas 12.
de 35 al 40, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, dice, sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas. ¿Sí? Ahí está viéndose, ¿verdad? Que el Señor regresa ya de las bodas. Dice, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Sí? Ahí está el banquete, ¿verdad? Ahí está sirviéndose el banquete en la casa del novio. Y también hay gente esperando, ¿verdad? Que lleguen los novios. Ya los esposos en ese momento ya están casados. ¿Sí? Y nos sigue diciendo aquí, dice, el 38 dice, aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá y nos vuelve a advertir. ¿Sí? Hermanos, ya sea que se tipifique aquí como siervos, como invitados, como las vírgenes, está hablando de la iglesia de Cristo, ¿sí? Nos da esos ejemplos, ¿verdad? Para que podamos entender mejor la situación que tenemos como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, como esposa de Cristo, para que lo podamos entender, lo podamos recibir, hermanos, ¿sí? Que el Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo que por favor tengamos cuidado para cuando Él regrese no estemos desapercibidos, no estemos volteando por otros lados haciendo cosas que ofenden a Dios, ¿sí? Sino que podamos vivir una vida como Dios quiere, en santidad, hermanos, en santidad. Y no se trata que todo el día te la pases orando y leyendo la Biblia, no, hermano. En tu trabajo, en la escuela, en el súper, en tu casa, hermanos, Dios nos está viendo. Dios nos está viendo. ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cuál es nuestro comportamiento delante del Señor? Quizás no está tu esposo, tu esposa, tus hijos, no hay nadie contigo, estás solo, pero Dios te está viendo. Nos está viendo, hermanos, ¿sí? Entonces, vamos aquí otra vez, por favor, a Mateo 21, 25, donde estábamos para lo de las vírgenes. La parábola de las vírgenes. Dice, aquí el versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí sabemos, ¿verdad? No nos cabe duda que habla del Señor Jesucristo, del esposo. Sí, está hablando de que van a recibir al esposo, al novio, ¿verdad? Y dice aquí la palabra del Señor, dice en el versículo, ahí en el versículo 1 donde estamos viendo, dice que 10 vírgenes, dice, tomando sus lámparas salieron a recibir a recibir al esposo. ¿Sí? Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí nos está hablando, les decía yo, de gente prudente, gente que ama a Dios, gente que tiene una comunión real y verdadera con Jesucristo, gente que está esperando a su Señor, que cada día al amanecer, como dice ese canto, ¿verdad? Así como el centinela por la mañana, ¿sí? Espero al Señor, que así estemos nosotros, hermanos, en la mañana, agradecer al Señor el nuevo día y decir, Señor, si hoy vienes por tu iglesia, Señor, llévame contigo. ¿Sí? O decirle, Señor, ya ven por tu iglesia, mira, Señor, cómo están las cosas. El Señor lo sabe, ¿verdad? Pero yo le digo, Señor, mira, Señor, cómo están las cosas tan tremendas, tan feas. Ya ven por tu iglesia. ¿Sí? Y entonces aquí vemos que dice 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Sí? No porque 5 y 5, sino da a entender que es un número global, un número del 10, ¿verdad? No sé cómo se pueda decir. ¿Sí?
pero dando a entender, hermanos, que en una congregación no están todos los que son ni son todos los que están. Así, aquí y así en todas las congregaciones, el Señor conoce a los que son suyos. Así como hay gente que ama a Dios, hay gente que viene y se sienta como si fuera la misa, como antes íbamos, ¿verdad? Nos sentábamos a escuchar o a ver a un hombre ahí, a hacer señas y demás, y ya salíamos y ya cumplimos, ¿no? Muchas veces así, hermanos. Parece que en lugar de tener una relación personal con Cristo, tenemos una religión. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con eso. Dice que estas vírgenes tomaron sus lámparas, ¿sí? A ver, sus lámparas, ¿cuántos trajeron sus lámparas? Levanten su Biblia. ¿Sí? Aquí está nuestra lámpara. ¿Por qué dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino? Si yo leo la palabra, yo sé por dónde voy caminando. Estas eran personas que tenían su lámpara. Hermanos, yo sé que ustedes se saben muchos versículos. Y si les digo, busquen Sofonías o busquen Habacuc, a lo mejor lo encuentran rápido. Qué bueno, es bueno eso. ¿Pero qué les faltaba a las vírgenes? El aceite. ¿Sí? Vamos a ver, Santiago, por favor, Santiago 1, 22 y 25. Te puedes saber la Biblia, hermano, al derecho y al revés. Santiago 1 del 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, el diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés, y se va a ir al infierno. Si no tenemos al Espíritu Santo, hermanos, no tenemos fuerza para cumplir la palabra. No tenemos el poder para hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. No tenemos al Espíritu Santo, no tenemos ese fuego del Espíritu Santo, ese aceite del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso, hermanos, hay gente que escucha solamente, pero vive su vida como se le pega la gana. Sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes de conocer la palabra de Dios. ¿Dónde estamos? Que reflexionemos en eso, que pensemos en eso. ¿Dónde estoy? ¿Sí? ¿Tengo el Espíritu Santo realmente dentro de mí o soy simpatizante del Evangelio? Vayan al Salmo, por favor, Salmo 18. Voy a leer el versículo 28 al 30. Salmo 18, del 28 al 30. Dice: tú encenderás mi lámpara. O sea, es Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo, el que pone ese fuego en nuestros corazones, hermano. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ya no vamos a andar en tinieblas, hermanos. ¿Por qué? Porque la lámpara, el Espíritu Santo, la luz de Dios nos ilumina, ¿sí? Dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, dice: perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Acrisolada nos habla de que es pura, la palabra es pura, es limpia, es confiable, ¿sí? Y es nuestro escudo, hermanos. ¿Sí? Pero nuestra lámpara está encendida. Entonces, si yo leo la palabra de Dios y está el Espíritu Santo dentro de mí, entonces voy a caminar como Dios quiere que camine.
no exenta de que voy a tropezar en algún momento, pero que el Señor me va a levantar, el Señor me va a ayudar a levantarme y a continuar. No nos va a dejar tirados, hermano. Él es el que pone ese fuego en nuestros corazones. Él es el que enciende esa lámpara en nosotros. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Que el Señor haga misericordia y ponga ese fuego en nuestro corazón, esa pasión por Él. Que realmente lo amemos, que realmente le obedezcamos. Que dejemos de jugar a la iglesita, que dejemos de venir a sentarnos y a ver qué dicen, a ver qué pasa, o a saludar a fulanito. Ya no, hermanos. Por favor, tomemos en serio nuestras vidas, porque es una vida eterna, hermanos. No es un rato, es por la eternidad. Es por la eternidad. Vayan a Isaías, por favor, Isaías 66. Versículo 1 y 2. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? O sea, el Señor es poderoso, Él no necesita de que le hagamos un templo o algo, ¿no? Dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Pero fíjense lo que dice en el 2. Mi mano, dice, hizo todas estas cosas. Y dice, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Pobre y humilde, que ser pobre y humilde de espíritu. Que tenemos una necesidad real y verdadera de Dios en nuestro corazón. Que sabemos que no somos nada ni podemos hacer nada si el Señor no nos ayuda. Nada somos, hermanos, nada somos. Nada somos. Yo creo que los que están viniendo los viernes al discipulado han estado o estamos viendo, entendiendo más aún que nada somos. Ni un granito de arena delante de la grandeza de Dios. Pero Él dice aquí en su palabra, dice que Él mira, dice, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Señor, soy tan poca cosa, soy nada, Señor. Si tú no haces misericordia conmigo, ¿dónde voy a parar? No somos nada, hermanos, delante de los ojos de Dios. Pero nos ama con un amor eterno que nuestra mente chiquita no alcanza a entender, que un Dios tan grande, tan poderoso, tan maravilloso haya venido a morir por nosotros en esa cruz y morir de la forma que murió. No siendo nada nosotros, nada somos. Eso nos debería, hermanos, llevar a rendirnos completamente a Dios, a decir, Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú puedes y tú puedes cambiar mi vida, puedes transformar mi vida. Señor, yo soy floja, soy perezosa, a veces no me quiero levantar a orar. A veces no quiero leer tu Biblia, lo empiezo a leer y me empieza a dar sueño. Señor, ayúdame. Tenemos que ser sinceros con el Señor. Decirles, Señor, ¿cómo estamos delante de ti? El Señor lo sabe, pero a Él le gusta que hablemos, que le digamos las cosas, cómo estamos, para que Él pueda extender su brazo de misericordia y ayudarnos. Muchas personas, les digo, tienen su Biblia, ¿verdad? Qué bueno que traen su Biblia. ¿Sí? Pero hay personas que no les interesa. Vamos a Jeremías 17, por favor. No les interesan las cosas que diga Dios. O sea, nada más usan la Biblia muchas personas cuando vienen a la congregación. Y muchos ya nada más traen su celular y ahí en el celular ahí van viendo. Y no es correcto eso delante del Señor, hermanos. Claro que yo también uso el celular cuando tengo alguna
necesidad de ver algo rápido, que no tengo mi Biblia a la mano, busco en el celular, pero no para traerla a la iglesia. Para Jeremías 17, por favor. Jeremías 17. 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor. Yo Jehová, yo soy el que conozco tu corazón. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él examina nuestro corazón, Él sabe lo que pensamos y nos va a dar conforme a nuestro fruto. ¿Qué fruto tenemos? ¿Qué fruto estamos dando, hermanos, como hijos de Dios? ¿Sí? Volvamos ahí a Mateo 25, para seguir leyendo aquí lo de las vírgenes. Mateo 25. Versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Sí? Y se durmieron. Cabecearon todas y se durmieron. Los quiero mover otra vez de ahí para ir a 2 Pedro 3. Segunda de Pedro 3, versículos 1 y 2, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Hermanos, recíbanlo de parte de Dios. Dios hablando a nuestra vida. A ti te está diciendo amado, a ti te está diciendo amada. ¿Sí? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, nos vuelve otra vez aquí Dios a través de Pedro a recordarnos las cosas. Y dice, ya no voy a leer todo porque no hay tiempo, pero del 18 al 15 dice, ahí mismo, de Pedro, perdón, sí, del versículo 8, ahí donde estamos, versículo 8, dice, mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, si el Señor no ha venido es porque el Señor no quiere que nadie perezca. Nos está dando tiempo, hermanos, de arrepentirnos, nos está dando tiempo de que nos volvamos a Dios, nos está dando tiempo, hermanos. Dice el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sí. Así como le vimos que las bodas se llevaban a cabo por la noche. Así va a ser. Pero dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sí? ¿Cómo no lo vamos a hacer, hermanos, sabiendo todo lo que viene, lo que va a pasar? Dice el 2, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué dice, hermanos? Procurad, dice, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles,
en paz. Hermanos, así quiere el Señor que estemos, ¿sí? Cuando Él venga, sin mancha, o sea, sin pecado, irreprensibles, que no tenga nada el diablo que decir de nosotros. En paz, hermanos, en paz. Esa paz que solamente Dios nos puede dar. Si estamos orando al Señor, buscando al Señor, escudriñando su palabra, viviendo como Él dice, hay paz en nuestro corazón. Debe haber paz en nuestro corazón. ¿Sí? Y dice la primera parte del 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Sí? Es para salvación. Tenemos que entenderlo. Que si el Señor no ha venido, hermanos, hasta este día, es porque no quiere que nadie se pierda. Porque es para salvación. ¿Qué dice, qué piensas de tus parientes, hermanos, papás, primos, tíos, esposo, esposa? ¿Qué piensas de esas personas que, si no se arrepienten, qué va a pasar con ellos? Nosotros debemos estar listos, hermanos, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo con nuestras lámparas encendidas. No lo busquen, pero ahí Mateo 15 habla acerca de que nosotros somos la luz del mundo. ¿Sí? Y que una luz no se pone abajo de un almud o abajo de una mesa, sino se pone encima para alumbrar. ¿Realmente estamos alumbrando, hermanos? ¿O nos confundimos con las tinieblas? ¿Nos portamos igual que los de afuera? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Somos esa luz? ¿Esa lámpara que reflejamos al Señor en nuestra vida? Vayan a Efesios, por favor, a Efesios 5. Efesios 5, versículo del 1 al 8. Lo voy a leer. Dice el versículo 1, sed imitadores. Sed, pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Yo cuando leí esto dije, ¿cómo es posible? Si yo no puedo imitar a Dios. Está diciendo aquí, hermanos, pues es porque sí se ha de poder, ¿no? No creo que Dios nos pida algo que sea imposible. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice el 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor, hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, así como a nosotros mismos, aún a nuestros enemigos, aquellos que nos han hecho daño, perdonarlos con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque de nosotros mismos no podemos perdonar a alguien que nos ha ofendido, que nos ha lastimado, que nos ha hecho daño. Tenemos que perdonar y amar, como dice aquí. El 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermanos, no sé cuántos de ustedes, o aún sus hijos, hermanos, tengan cuidado qué es lo que ven en el celular. ¿Qué es lo que están viendo, varones? No los atrape estar viendo la pornografía. Hay mucha gente cristiana que está metida, es como una droga. Ya cayeron en estar viendo la pornografía y no pueden soltarla y no pueden dejar de ver esas imágenes. Y son creyentes, van a una iglesia cristiana. Espero que aquí no, hermano. Espero, Dios, que aquí no haya de esas cosas. Fornicación. Tengamos cuidado con nuestros jóvenes, con nuestras adolescentes. Dice el versículo 4, ni palabras deshonestas. ¿Qué hablamos, hermanos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Sí? No solamente decir majaderías, es cuando hablamos palabras que estamos yéndonos en contra de alguien, ¿verdad? Hablando mal de esa persona, son palabras deshonestas que a Dios no le agradan de ninguna manera. Ni necedades, a veces, puras necedades hablamos a veces, tonterías. Dice, ni truanerías, que no convienen, sino antes vienen acciones de gracias, porque sabéis esto, dice que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra,
Una persona avara es una persona idólatra que ama el dinero. ¿Sí? Dice, no tiene herencias en el reino de Cristo y Dios. Nadie os engañe, dice, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Si eres hijo y traes estos problemas, hermano, no te espantes, porque el Señor te va a meter en cintura, te va a corregir. Si eres hijo, si no, pues quiere decir que no eres hijo, eres bastardo y tu pecado te va a alcanzar tarde o temprano. El 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, ¿sí? En otro tiempo, hermanos, éramos tinieblas. Mas ahora dice, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tener nuestras lámparas encendidas. Andar en la luz del Espíritu Santo, en la luz de la palabra. ¿Sí? Ya no andamos en tinieblas, ya no somos de las tinieblas. Ya nos sacó el Señor de ahí, hermanos. Ahí estábamos, ahí vivíamos, ahí nos revolcábamos en las tinieblas. Pero un día el Señor vino y nos sacó de esas tinieblas y nos trajo a su luz. Hermanos, tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que vivir así. Vamos otra vez, por favor, a Mateo 24. Ya no los voy a mover de ahí. Mateo 24. Mateo 25, perdón, donde estamos con lo de las vírgenes. Y en el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó, dice, un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Sí? Y que así como leímos, hermanos, ahí en el versículo, en el 24:42, ¿qué dice el versículo 24:42? Lo leímos. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y aquí en el Señor está diciendo, ¿verdad? Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Sí? No te duermas, no cabecees, o sea, no te duermas espiritualmente, no es que no duermas físicamente, todos tenemos que dormir y descansar, pero está hablando espiritualmente, hermanos, que estemos alertas, alertas. El 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, mas las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Sí? Las prudentes llenaron su lámpara de aceite y aparte llevaban, ¿verdad? Como dice ahí, que tomaron sus lámparas, ¿sí? Y salieron a recibir al esposo, dice. No, aquí la tengo. Dice, en el 3 dice, las insensatas tomando sus lámparas, dice, no tomaron aceite consigo, ¿sí? No tomaron aceite. ¿Qué nos está diciendo? Que las prudentes, aparte de su lámpara con su aceite, también llevaban aparte aceite, llevaban suficiente aceite. ¿Sí? Hermano, no nos debemos conformar, solamente voy los domingos un ratito y ya toda la semana me olvido. No, hermanos. Y seguimos leyendo aquí dice el 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, darnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, o sea, llevan muy poquito aceite. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, a la mera hora, ¿no? Viene el Señor, sí, me voy a poner a orar ahorita. Viene un problema, ay, sí, Señor, perdóname, ya. No, hermanos. Sí. Dice el 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, dice, entraron con él. Las que estaban preparadas. Hermanos, tenemos que estar preparados. Porque aquí dice que fueron las que entraron con él a las bodas, dice, y se cerró la puerta. ¿Se acuerdan cuando el diluvio en la barca de Noé, en el arca de Noé? Que entró Noé, su familia, los animales, ¿y quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. Y todos se quedaron afuera. Así va a pasar lo mismo, hermano. El Señor va a cerrar la puerta. Los que se fueron con Él se fueron y los que no, pues a dejarse sellar si quieren comer, comprar o vender, se tienen que dejar sellar por el anticristo y su final es en el infierno. O bien dejarse degollar para que ya, ahora sí que ya paguen ustedes por entrar al cielo. Si no se dejan de marcar, los van a tener que degollar.
Entonces, el 11 y el 12 aquí dice, después vinieron también otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué habla, hermanos, de conocer, de una intimidad, un coitus, la relación que hay entre un esposo y una esposa, una intimidad preciosa, una intimidad nada más entre ambos? Así debe ser nuestra intimidad con el Señor y yo, el Señor y yo, el Señor y tú. No es que mi esposo, mi prima, mi tía, mi hermana, mi hija, ellos, no, tú y el Señor y tú, una intimidad, hablando con Él, diciéndole la necesidad que tenemos de Él, ¿sí? Hablando con Él, echando sobre Él todas nuestras angustias, todas nuestras cargas, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor les dijo, no os conozco. Qué triste, hermanos. Les dice el Señor, mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué les pasó también? No lo busquen, yo creo que lo saben, ya no quiero pasarme de tiempo, pero ahí en Mateo también, en Mateo el 20, habla de aquellos hombres, ¿no? Que les dice, Señor, ¿verdad? Les dice el Señor, apartaos de mí, obradores de maldad, pero Señor, si en tu nombre, ¿verdad? Eché fuera demonios en tu nombre, hice milagros y en tu nombre. Señor, apartaos de mí, obradores de maldad. Señor, pero si yo estuve ahí en Pacto de Gracia, ahí sentada, o te subes sirviendo de alguna manera, y yo, apartaos de mí, no os conozco. Porque el hecho de que vengan con todo cariño y respeto, aquí a la alabanza, aquí enfrente, allá en los sugieres, allá con los maestros de los niños, donde estés sirviendo, como estés sirviendo, si no tienes esa intimidad, si no tenemos esa intimidad con el Señor, no los conoce el Señor. Señor, pero si yo venía a barrer todos los días. Señor, pero si yo predico, acuérdate, Señor, que hasta me pusieron una sillita para estar sentada ahí predicando. Apartaos de mí, no os conozco. Hermanos, quiero terminar en Hebreos, por favor, Hebreos 3. Hebreos 3. Voy a leer Hebreos 2, por favor, Hebreos 2, primero, Hebreos 2. Voy a leer del 1 al 4 y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hermanos, ¿lo están viendo? No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada que la oyeron. No descuidemos, hermanos, nuestra salvación, que le costó la vida misma a nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Hebreos capítulo 3, voy a leer del 12 al 15 y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A veces tenemos el corazón incrédulo, no lo creemos. ¿Que va a venir el Señor? Ay, no es cierto, no lo creo. Dice el 13, antes exhortaos. Es lo que estoy haciendo, hermanos. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, hermanos, hoy, ¿sí? Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, hermanos. Si están escuchando la voz de Dios, hermanos, no me tomen en cuenta a mí. Yo
yo qué soy, yo no soy nada. Pero no es Virginia, hermanos, no es la hermana. Créanlo, es nuestro Señor y a la primera que le está hablando es a mí. No endurezcamos nuestro corazón, hermanos. Entreguemos nuestro corazón al Señor. Padre, perdónanos, Señor. Quítanos el corazón de piedra, Señor. Por favor, ayúdanos a que ya no seamos indiferentes, Señor, a tu voz, a tu palabra. Danos un corazón receptivo, Señor, un corazón contrito y humillado. Porque ese corazón tú no lo rechazas, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor. Los estamos aquí, Señor, de los que pertenecen a esta congregación, Señor, y no están. Tú sabes por qué no están. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a darte siempre a ti el primer lugar en todo, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdónanos y prepáranos para tu venida, Señor. Que estemos vestidos con esas vestiduras blancas, Señor, sin arruga y sin mancha. Vestidas, Señor, como esa novia por la cual tú vienes, por esa esposa, Señor. Esta iglesia te pertenece, esa pequeña congregación es tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos con cosas que te desagradan a ti, Señor. Ayúdanos a vivir una vida santa, una vida apartada para ti. Te lo suplico, Padre, te lo ruego. En el nombre de Jesucristo. Amén.